Hermanos, suspendemos la liberación, que ahora vamos a tener la clase con el director general, el hermano Julio Iglesias. Buenas tardes a todos, hermanos. Saludamos también a los hermanos que en el mundo nos están viendo en las distintas países, las distintas escuelas. En la tercer módulo del tema salud e enfermedad y el último por ahora. Y aquí va a salir un libro el año que viene, con todo lo desarrollado en estos 3 módulos. Agradezco a los hermanos que han venido de lejos, tal vez hoy acá en forma presencial para asistir. Agradezco a todos la presencia, a todo el equipo que siempre me acompaña, a todos los directores de región, de escuelas, coordinadores de escuela, hermanos ayudantes y alumnos de curso. Hasta ahí es la propuesta de hoy, hasta alumnos de curso. Bueno, todos somos alumnos de curso un poco, ¿no? La enseñanza no termina nunca. Voy a invitar al hermano presidente también a saludar a todos los hermanos del mundo. Buenas tardes, hermanos. Como decía el hermano Julio, siempre estamos aprendiendo, por eso esto es escuela, ¿verdad? Y tenemos que estar con toda la capacidad para entender lo que se dice, comprender lo que se dice y aplicar lo que se dice. La escuela, hermanos, nos brinda el conocimiento espiritual que transmite Jesús de Nazaret. Y en eso no tenemos que tener ninguna cosa que nos desvíe de eso que acabamos de decir. El tratar de entender, el tratar de comprender y el tratar luego de aplicar el conocimiento espiritual. Hay muchas cosas nuevas, no solamente en el conocimiento espiritual, sino también en lo administrativo. Y tenemos que ir adecuándonos a eso nuevo, hermanos. Muchas veces tenemos miedo a los cambios. Recordarán esa explicación que en algún momento dio el hermano Ernesto Guido Boeri sobre el miedo a los cambios. Ese miedo a los cambios nos hace muchas veces detenernos. Y no es por casualidad, sino por causalidad. Aquellos hermanos nuestros que no están precisamente en el bien van a tratar de detener el avance de la institución y el avance de cada uno de nosotros. Entonces, estemos con toda nuestra capacidad, nuestra vibración armónica y al lado siempre a nuestro guía espiritual. Ahí no nos vamos a equivocar. Bueno, vamos todos a aprender en el día de hoy. Gracias, hermanos. Gracias. Bien, hemos saludado a todos los hermanos que están en distintas escuelas del mundo y en particular vamos a saludar también en nombre del presidente a la escuela de Formosa 289, que mañana cumple 52 años. Un siglo y medio siglo, sí. No, para la matemática no. Es que el siglo de la escuela, claro. Bueno, esa escuela 289 es medio siglo y 2 años. De paso comento, antes de ir de lleno al desarrollo del tema de hoy,
que hay muchos hermanos que todavía no se inscribieron en la página oficial de la escuela. Y no me refiero a hermanos de Argentina solamente, sino hermanos del mundo. La única que vi que se había anotado fue la hermana de Australia, ¿cómo es? De Saranampoli. Pero después no veo de España, no veo de Italia, no veo de Paraguay, no veo de Chile, no veo de otros lugares. Sí, de Estados Unidos, el hermano de arriba también. La nueva dinámica institucional en la faz material de la institución requiere la tecnología actual. Se apoya en la tecnología actual, la utiliza. Y dentro de poco, sin esa credencial que fue anunciada, va a ser difícil ya entrar en una escuela. Y son credenciales cuyo origen va a ser Argentina. No tienen que hacerla, por ejemplo, Uruguay sus credenciales, España sus credenciales, Estados Unidos sus credenciales. No, salen de acá. Porque es la forma de organizar a nivel mundial el estado de asociados de la institución toda. Si hacemos una credencial de España y otra de Argentina, la de España sirve para España. Cuando vengan a Argentina nadie la va a poder evaluar. Y al revés, vamos a España con la de acá y no vamos a poder. No, es universal para todo el mundo, ¿no? Va a llevar tiempo, tal vez meses, pero si no se anotan, los hermanos que no se anotan van a quedar afuera de esa tecnología. Pero no solo de esa tecnología, sino de todas las tecnologías a las que está adhiriendo la comisión directiva. Sí. No, individual. Yo la traje acá porque sabía que algo... Esta es la tarjeta. ¿No? Acá tiene un código QR, pero sin código QR lo apoyamos en la parte de atrás. Ahora vamos a pasarlo, entonces. ¿Se puede ahora? Bueno, y después continuamos, así ¿Cómo? No, de a poco, va a llevar meses esto. Y yo también noté que se anotan hermanos y no ponen su rostro, ponen un paisaje. Entonces, imagínense que van a una escuela y presentan la credencial y el recepcionista mira el paisaje, no sabe si es usted. Entonces hay que poner el rostro. Bien. Vamos a pasar entonces un pequeño videíto explicativo a propósito de este tema. Así poco a poco se va asimilando. Lleva tiempo, no es tan fácil. La Escuela Científica Basilio presenta las nuevas credenciales asociativas. Con estas tarjetas podrán registrarse en las escuelas que asistan de manera más rápida y cómoda, contar con un historial anual de visitas que muestra cuándo y dónde asistieron, realizar pagos dentro de la institución para libros y otros productos mediante una billetera virtual. ¿Cómo funcionan las tarjetas? Las tarjetas están fabricadas con plástico rígido y cuentan con un chip NFC en su interior, que puede ser leído por la mayoría de los celulares modernos. Para celulares más antiguos, las tarjetas incluyen un código QR, el cual cumple la misma función. Uso del chip. El chip funciona por proximidad.
Al acercar la tarjeta a un celular compatible, esta enlaza automáticamente a la página web correspondiente para realizar el registro. Para obtener una tarjeta, el asociado deberá completar su perfil llenando un formulario con su información personal en la página web oficial de la institución. Este formulario incluye los datos necesarios para asociarse a la institución o figurar en los padrones en caso que ya sea miembro. Solo después de esta validación, su cuenta pasará de visitante a su respectiva responsabilidad y podrá solicitar su credencial. El sistema utiliza la ubicación GPS del dispositivo que detecta la tarjeta para confirmar que se encuentra dentro de una escuela perteneciente a la institución. Las coordenadas de cada escuela ya están precargadas en el sistema mediante Google Maps. Perfil del asociado. Al escanear la tarjeta, se muestra un perfil con información básica incluyendo fotografía, nombre completo, número de asociado, última cuota abonada, antecedentes y sanciones si los hubiera, propósito de la visita si aplica. Las nuevas credenciales asociativas representan un avance tecnológico para la institución, simplifican procesos, mejoran la seguridad y ofrecen mayor comodidad a todos los asociados. Bien, vayan familiarizándose con la página y con esto, porque lleva tiempo la comprensión y asimilación de esta tecnología. Es sencilla, ¿no? Es muy sencilla, pero para algunos es muy sencilla, para otros nos es un poquito más compleja. Bien, vamos a ir entonces a la clase de hoy. Algunos conceptos que hoy se van a desarrollar los he compartido con el equipo que me acompaña siempre, la hermana Manolio, hermana Norma Pineda, Cristina Ósole, hermano Mazula. O sea que ellos pueden intervenir en cualquier momento. No vamos a hacer preguntas porque sería muy largo. Las preguntas por Facebook. Y además, para hacer preguntas, primero hay que estudiar. Porque uno enseguida le dicen algo, ay, entonces, ¿cómo? Pero ¿y si en vez de ir al norte voy al sur, qué pasa? No. Primero estudiar una semana, un mes, 2 meses, después preguntar. Pues si no lo podés resolver vos con el guía, tratamos de resolver nosotros con el guía y entre todos sacamos alguna conclusión. Por eso es que no se da lugar a las preguntas, ¿no? Porque las preguntas tienen que ser profundas. Para una pregunta superficial, tomate el tiempo en tu casa, preguntarle a otro hermano y por ahí la sacás y en todo caso después volvés a consultar. Pero las preguntas que hacen avanzar el conocimiento tienen que ser profundas, ¿no? Como siempre digo, estamos conceptualmente introduciendo la práctica espiritual del estudio en la escuela. A diferencia de otros procesos que se dan en escuelas, en colegios, universidades, acá se le da un lugar vital a la intuición. Por eso es una práctica espiritual también. En mayor silencio, voy a pedir, como siempre, que se aseguren de que el celular está en silencio. Por favor, porque es una práctica entre todos espiritual, una práctica espiritual. Como toda práctica de descripción o de incorporación o lo que fuera, si suena un celular, todo tiembla vibratoriamente, ¿no? Bien, damos ese tiempo, veo que algunos hermanos están revisando, porque uno cree que está seguro que lo apagó. No podemos estar seguros de nada.
Y ahora vamos a ver por qué no se puede estar seguro de nada. No está roto, son puertas accesorias. Está roto el bolsillo. Bueno, estamos en el plano humano, ¿no? Bien, los invito a ponerse de pie para hacer nuestra elevación espiritual. Guías venerables de nuestra salvación, Jesús, María y José, hermanos guías de la obra de la redención, hermano Lalo, hermano Jerónimo Podestá, hermano Boeri, hermano Mario, fundadores, ayúdennos a facilitarnos la asimilación de este conocimiento que el bien está indicando para este momento. En el nombre de Dios, ayúdennos y protéjannos. Tomen asiento, hermanos. Esto sí. Bueno, muy bien. Brevemente, muy brevemente, recordemos lo que se trabajó en el módulo 1 y en el módulo 2. Muy brevemente. El concepto del módulo 1 era desarrollar dónde, cuándo y en qué lugar se pierde el estado de salud espiritual. Y hemos dicho que fue desde el primer instante que un espíritu, por accidente, perdía, aunque sea una fracción infinitesimal de armonía en él, que llamamos fragmento, a partir de ahí nace la enfermedad espiritual. A partir de ahí, una vibración absolutamente desconocida hizo su aparición en la eternidad. Todo el concepto del módulo 1 se refiere, y su desarrollo, por supuesto, se refiere a ese concepto. La enfermedad siempre es espiritual. Nosotros vemos enfermedades humanas, pero atrás de esa enfermedad humana hay una desarmonía espiritual que la puede estar facilitando.
¿Se comprende esto? Recordemos que uno de los propósitos de la institución es percibir lo que no se ve ni se percibe con los sentidos físicos, que en otro tiempo llamábamos mediunidad. Cuando la tomamos prestado de los trabajos primeros de Allan Kardec, León Denis, etc. Que hoy no llamamos mediunidad, hablamos de actividad mental, uno de los aspectos de la actividad mental, y que en la etapa anterior de la institución con el hermano Boeli la definimos como intuición. Una intuición puede ser apreciada, puede ser percibida de distintas formas. Puede ser como una imagen mental, es decir, lo veo en mi mente, por así decir, como una película. Puede ser auditiva, puede ser olfativa, puede ser táctil. Olfativa dije, ¿no? Sí. Cualquier vía del sentido humano a través del sistema nervioso puede dar lugar a una percepción espiritual. De hecho, es lo que sucede a veces en algunas alteraciones del sistema nervioso central, donde la ciencia habla de estados alterados, a estados mentales alterados, que algunos sí pueden ser por anomalías del sistema nervioso o endocrino, pero otras son intuiciones no contextuadas en la comprensión del hermano. Antes lo llamábamos mediunidades controladas. ¿Recuerdan? En toda enfermedad, entonces, hay una vibración espiritual atrás, porque atrás hay un espíritu que la está padeciendo. Y muchas veces esa enfermedad es la expresión de una forma irregular de vibrar, desarmónica, es decir, la enfermedad está primero en el espíritu, después se plasma en cualquier lado. Vamos a suponer, para comprenderlo, que en otros planetas, suponiendo que haya seres de otros planetas, extraterrestres a nosotros, ellos tendrán su otra forma de enfermedad, que será un reflejo de su estado espiritual, porque hay espíritus ahí, y se manifestará en las condiciones propias de ese planeta. ¿Se comprende esto? Muy bien, eso es lo que vimos y tratamos de desarrollar en el módulo 1. Después pasamos al módulo 2. Ahí hablamos de que en la enfermedad humana, más o menos lo que terminé de decir, en la enfermedad humana, su facilitación o la expresión de la enfermedad va a depender del estado espiritual de ese hermano. Y un entrelazamiento, una resultante entre el estado espiritual de ese hermano, de ese ser humano, y las condiciones ambientales donde desarrolla su vida humana. Una resultante va a ser una enfermedad. Por eso, algunos se enferman de una cosa y otros de otra. En determinados sectores de la humanidad hay enfermedades que no se dan estadísticamente y en otros sectores sí. Pero nace en una desarmonía espiritual. Esa desarmonía espiritual es la que facilita o no determinadas enfermedades.
Hasta ahí, muy resumido, es lo que se desarrolló en el módulo 2. ¿Recuerdan, hermanos, un poquito? Y entonces viene la pregunta, ¿qué pasa con los redentores? Porque no tendrían que tener ninguna enfermedad. Porque si estamos diciendo que nace en la desarmonía del espíritu, al tener una armonía total, no podría enfermarse. Muy bien, ahí es donde entra el módulo 3. El módulo 3 va a hablar de las condiciones ajenas al estado espiritual propio y sí al estado espiritual social de la naturaleza y de la sociedad humana. ¿Sí? Para eso creo que lo hemos adelantado en alguna oportunidad, pero para entenderlo tenemos que incluir que el espíritu, el ser humano, tiene un cuerpo energético. Vamos a ver si podemos dibujarlo. Esto esquematiza un ser humano. Y acá tiene un celular. Es el ser humano de hoy. A ver. No. Para cambiar el color. Rojo. A ver. Ahí está. Tiene circundándolo un cuerpo energético. Un cuerpo energético. No energía, un cuerpo energético. Que lo rodea y lo protege. Y que en otra época lo hemos llamado pericuerpo. El famoso pericuerpo es un cuerpo energético. ¿Vamos hasta ahí? Es una energía material, no es una energía espiritual. ¿De qué energía estamos hablando? De la energía de la que habló el anterior guía espiritual Albert Einstein, con su fórmula: la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz en el vacío al cuadrado. De esa energía estamos hablando, de la energía que tiene esta copa y que produce toda la energía atómica, un poquito de masa. ¿Vamos hasta ahí? ¿Dónde nace esa energía? Nace en los primeros tiempos de la conformación del universo material. ¿Se acuerdan los primeros libros, esas helicoides que giraban vertiginosamente hasta densificarse y generar la materia? Ahí, junto a la materia, junto a lo mineral, nace esa energía, que se verifica en el viento, por ejemplo,
en el mar, en el agua, en el movimiento del todo lo que lleva movimiento tiene que ver con la energía. Hay una energía ahí. ¿Ah? En el caso de la fórmula esta, es una energía en reposo. Esta copa tiene energía. Esa energía está en reposo, no está, la copa no está corriendo, está acá, ¿no? Esa es la energía que habló Einstein, la energía potencial que tiene cualquier masa. La masa es la cantidad de materia, no es el peso. El peso es la acción de la gravedad sobre la masa. Hay que estudiar un poquito. Pero necesitamos saber bien de qué energía estamos hablando. Es la energía que el ser humano extrae de la comida, por ejemplo. Es la energía que el ser humano extrae de la respiración. Es la energía de la naturaleza, de un árbol, de una cascada, del mar. Esa energía que está en todos lados, eso conforma un cuerpo energético en nosotros. O sea, al nacer, ya antes del nacimiento, ese cuerpo energético se está conformando en el seno de la madre. Transfiere esa energía. La madre, los alimentos, la respiración, etcétera, etcétera. Y todo en nosotros es energía. Cuando nos enojamos, estamos malgastando energía, por ejemplo. No hay energía mala o buena. La impregnamos nosotros de nuestro estado espiritual. Esto es entonces el pericuerpo. Cuando vamos, ¿qué pasa cuando con el pericuerpo o el cuerpo energético, cuando dormimos, por ejemplo? Entonces vamos a ser una persona durmiendo. A ver. Bueno, imaginen que está durmiendo. También está rodeada de su pericuerpo. Pero se va al espacio y anda por ahí, ponele, en el otro extremo de la galaxia. La materia quedó acá, pero el espíritu está acá arriba, ¿no? También tiene ese cuerpo energético. Bueno, a ver. También tiene ese cuerpo energético. ¿Vamos hasta ahí? ¿Y qué pasó? Si estaba en el cuerpo durmiendo, ¿cómo lo tiene acá? Porque, sí, claro, sí. ¿Qué pasa con ese cuerpo energético? Pasa esto. No se va el cuerpo energético de la persona que está durmiendo con el espíritu, que se va al espacio. Hace esto. Así sea que se vaya al otro extremo de la galaxia, de la Vía Láctea. Ese es el famoso cordón fluídico. Hilo de plata en otras culturas. ¿Cómo se llamaba últimamente?
vínculo espiritual, vibratorio, es un vínculo energético. Entonces, llamamos pericuerpo cuando está el espíritu en el cuerpo, protegido por el cuerpo energético. Y periespíritu, cuando ese espíritu está en la dimensión espiritual, también rodeado de ese cuerpo energético. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué pasa? Sí. Sí. Acá lo que me recuerda la hermana Pineda es que, vieron, en otras culturas se habla de aura, ¿no? Y se dice que el aura refleja todo, absolutamente todas las condiciones alternativas de ese espíritu. Mi cuerpo energético refleja mi fisonomía. Es una energía muy sutil. O sea, si este espíritu en el sueño, vamos a suponer, va a visitar a un familiar y el familiar lo puede percibir, va a percibir su fisonomía como si fuera el cuerpo real. O sea, en el cuerpo que está más o menos entre 10 y 20 centímetros de mí, ese cuerpo energético refleja hasta los rasgos más y detalles más pequeñitos de mi cuerpo físico. Por eso lo vemos, por eso lo podemos describir. Cuando se incorpora un espíritu, aunque sea de luz, si tuvo experiencia humana, su inteligencia automáticamente condensa la energía para que lo podamos reconocer y forma un cuerpo energético. Por eso lo podemos describir. Recuerden aquellos espíritus no materializables que no podíamos describir. ¿Se acuerdan? Bueno, el tema es la energía. Para entender por qué nos enfermamos, más allá de mi estado espiritual, tenemos que entender la energía. Mi estado espiritual impregna vibratoriamente mi cuerpo energético. No hay otra alternativa. La vibración espiritual no es la energía. Es, como todas las cosas de este mundo, es mi vibración, por así decir, es una vibración espiritual condensada, por así decir. ¿Vieron? Volviendo a esas helicoides que giraban vertiginosamente, que se fueron haciendo materia. Bueno, con la energía pasa lo mismo. Jesús no tiene energía, tiene vibración armónica, que es mucho, mucho más poderosa que cualquier energía. La energía es chiquitita comparada con la vibración del espíritu. ¿Se comprende más o menos esto? Estos 3 módulos son el inicio de un largo camino para comprender la salud y la enfermedad. Por lo tanto, en este principio estamos sentando las bases y todo el conocimiento no puede ser mucho más detallado, es global. Después vendrán nuevos estudios que detallen más las inquietudes que podamos tener. La mayoría de esas actividades espirituales nocivas que siempre existieron desde la prehistoria en la humanidad, su poder radica en actuar en el cuerpo energético de la persona.
todo eso que estaba en los primeros libros de la escuela, atrás, como evidencias, como trabajos y demás, todo eso que no quiero nombrar ahora, ¿no? Todo eso actúa sobre el cuerpo energético. Cuando una persona tiene un mal pensamiento, el pensamiento es energía también. Tiene un mal pensamiento sobre una persona, ese mal pensamiento es un dardo energético que choca con mi cuerpo energético. ¿Sí? Por eso los discípulos de Jesús hemos de tratar de no pensar mal de nadie. Por algo nos dice Jesús no criticar, no juzgar, porque eso es energía malsana, que estamos depositando en el cuerpo energético de otro. Cuidado con esto. Cuidado con esto, porque después vamos a ver que si nuestro cuerpo energético está plagado de anomalías, la liberación espiritual no se produce. Ojo con esto. Venís enojado, no estás liberando, hermano. ¿Quién está liberando? ¿Quién puede liberar enojado si estamos diciendo que la liberación es un oasis de cierto grado de armonía que estamos preparando para el espíritu que llega en terribles condiciones de sufrimiento? No podemos, yo sé que lo hacemos todos, ¿no? Pero uno de los aprendizajes que también se mencionó en un párrafo del maestro, creo que en el segundo módulo, es la enfermedad por el enojo. Se enferma todo nuestro cuerpo energético, con la consecuente acción sobre el espíritu. El cuerpo energético protege al espíritu, es una protección. El cuerpo físico es otra protección del espíritu. Si el cuerpo físico está mal, el espíritu sufre. Si el cuerpo energético está mal, el espíritu sufre. Cuando vamos a ámbitos sociales que son perniciosos, nuestro cuerpo energético, en nuestro cuerpo energético quedan algunas de esas vibraciones energéticas de otros y del ambiente que nos dañan. Por eso muchas veces nos sentimos bien en la naturaleza, porque dentro de todo es la energía mejor. Repito, cuando vamos a ámbitos sociales que no son buenos, todo eso queda impregnado, esa energía también, queda impregnado en nuestro cuerpo energético. ¿Cómo se limpia el cuerpo energético? Una de las posibilidades mayores es el agua, otra es el viento, otra es la vida sana, otra los ámbitos en donde nuestro hábitat, donde habitamos, tiene que ser vibratoriamente lo mejor posible, sano. Y la otra es que cuando liberamos realmente, el bien actúa en nuestro campo energético. Es decir, agregamos entonces ahora otra virtud más de la liberación espiritual. Solo se produce la limpieza del campo energético cuando logro el estado de liberación espiritual. Si no, no.
Ahora en la institución toda es reducido el logro del estado de liberación espiritual porque en algunos lugares, no digo en todos, ¿no? En algunos lugares hay mucha perturbación, muchos ruidos molestos dentro de un aula. Y entonces no se logra ese estado porque siempre nos están interrumpiendo con algo. Tampoco se logra el estado de liberación espiritual cuando estoy abrumado por nuestros problemas. Entonces vengo y liberamos y necesito asistencia. Para eso está la asistencia. Y fíjense que vamos todos a la asistencia. Pasamos todos a la asistencia. Porque como se está viviendo es horrible. Temores de cualquier cosa, amenazas de cualquier cosa, estar alerta de cualquier cosa. ¿Cómo puede estar el campo energético, el cuerpo energético y el espíritu? ¿Qué pasa cuando se pierde la condición humana? Esto desaparece. Esto desaparece el cuerpo sigue su deterioro y proceso químico, el espíritu ya no está, y el cuerpo energético queda solo como peri-espíritu, en la dimensión espiritual. Mientras el espíritu esté en la dimensión intermedia humana. Todo en la dimensión intermedia humana es energía tal como la desarrollamos ahora. Es decir, la fórmula de Einstein actúa en la dimensión intermedia humana. Ahí hay energía. Cuando el espíritu trasciende la dimensión intermedia humana, esa energía con él, no se lleva con él esa energía, ya es vibración. Esa energía queda acá. La enfermedad es una forma de energía. El hermano que está enfermo, su cuerpo energético vibra, por así decir, de una forma particular. Esa energía tiene un estado particular que opera en la dimensión intermedia y en la dimensión humana. ¿Se comprende esto más o menos? Cuando uno va a visitar a un enfermo, tiene que estar muy fuerte, porque la energía de ese enfermo que está en una cama, en un hospital, no es la misma energía que un deportista que está corriendo alrededor de una cancha. ¿Se entiende esto, no es cierto? Un deportista, estar con él un rato, a lo mejor nos fortalece. Un enfermo toma nuestra energía. Toma nuestra energía porque la necesita desesperadamente. Un hermano en depresión, por ejemplo, toma nuestra energía. Cuando estamos transmitiendo vibraciones a otros hermanos, transmitimos vibraciones, que son las del bien, pero transmitimos nuestra energía también. Y según cómo esté el hermano que estamos transmitiendo, podemos quedar, nos va a tomar esa energía, es inevitable. ¿Se comprende esto? Por eso el discípulo de Jesús tiene que llevar la vida más sana posible.
Ya lo decía el hermano Weri, ¿no? La alimentación, el cuidado del cuerpo. Ustedes vieron cómo él se resguardaba, ¿no? Se resguardaba de tantas cosas, ¿no? Las adicciones son una forma anómala de energía. Estoy introduciendo la energía en la institución un poco más, ¿no? Un poco más en detalle, porque estamos acostumbrados a que todo es espiritual. No. Como seres humanos hay que hacer distinciones humanas. Acá hay, además de vibraciones, además de que yo estoy vibrando en un estado espiritual, estoy vibrando energéticamente también. Es difícil separar vibración de energía, pero bueno, no tenemos otro término por ahora, así que me comprenderán que voy oscilando de uno a otro. La alimentación sana nutre energéticamente a la persona. Hay alimentos muy fuertes energéticamente. Hay otros que son más débiles. La naranja, por ejemplo, tiene una vibración energética muy importante. Y así podemos estudiar, porque está en muchos lados ese conocimiento. El fumar tiene un estado energético tremendo, ¿no? Anómalo. Y las adicciones, estaba diciendo, son un estado particular de la energía. Por eso, además de lo espiritual, es tan difícil resolver una adicción, porque está impregnada en mi cuerpo energético. Es mi cuerpo energético. Ya la repetición de la adicción, la repetición adictiva de la sustancia, vamos a suponer, ya impregnó mi energía. El que sufre es el espíritu, pero ese espíritu en estado humano está rodeado de esa energía que está impregnada de sustancias adictivas, porque cada sustancia adictiva no solo es una vibración espiritual, sino también que tiene un campo energético. ¿Se comprende más o menos? Hemos de darle muchísima importancia a la energía. ¿Cómo la solucionamos? Como dije. Pero podemos agregar que esta energía está en todo el orden de la naturaleza, que nos ayuda. Todos los minerales tienen una forma de energía, además de vibrar espiritualmente. El contacto con un mineral determinado produce un efecto en todo nuestro cuerpo energético. Otro mineral determinado produce otro efecto en mi cuerpo, en el cuerpo energético. El que padece o disfruta es el espíritu, pero el espíritu, estoy separando espíritu de energía, ¿lo notan eso? El espíritu padece una energía anómala. En el extremo es la enfermedad. Siempre la enfermedad es energética. Y espiritual también, y vibratoria, ¿no? Un virus tiene una vibración espiritual porque hay un fragmento vibratorio ahí. Es un organismo. Bueno, los virus dicen que no son orgánicos. Pongámosle las bacterias. Hay un fragmento vibratorio ahí, pero hay un campo energético también ahí, porque vive en la vida humana, y en la vida humana no hay nada sin energía, nada se mueve sin energía. Ya estaríamos en el orden espiritual. ¿Se comprende esto? Las flores tienen una determinada forma de vibrar, que se manifiesta en la distinción de sus perfumes. No es lo mismo como el aroma de una rosa que de un jazmín, ¿no es cierto? Esos son distintas energías que nos hacen
distintos efectos en nosotros. Edward Bach, un médico inglés del siglo XIX, su percepción fue tan delicada, tan profunda, que pudo percibir las distintas vibraciones de las flores. Y hizo un sistema terapéutico, vibracional y energético, que nosotros conocemos como las flores de Bach. Las flores de Bach son beneficiosas, operan en nuestro cuerpo energético y vibratorio. Interésense en el trabajo de este autor, porque la escuela está de acuerdo con esa tarea de este hermano. La homeopatía, también, con una sustancia. En las flores de Bach no hay sustancia, hay vibración. En la homeopatía ya hay sustancia. Esa sustancia opera en el campo energético y vibratorio de la persona. Los medicamentos alopáticos, lo mismo. Son otro sistema terapéutico que también sale de la naturaleza, aunque sea sintético. Todo sale de la naturaleza humana, ¿no? Todo esto la escuela lo acompaña. La medicina en todos sus aspectos. La tradicional como la alternativa. En particular, nombro la medicina alopática, la medicina homeopática y las flores de Bach, a lo que podemos recurrir. Sí. Hola, ahí está. Es importante también transmitir que todo lo que está en la naturaleza no es beneficioso para el ser humano. Hay muchas minerales, incluso plantas, que son venenosas, ¿no? El ombú no es bueno, ¿no? No. Te haces una siesta abajo de un ombú. Sí. Como para tener en cuenta también lo que vos decías, el estudio, ¿no? Sí. En la naturaleza tenemos lo bueno y lo malo, porque son distintas vibraciones, como nos aclara la hermana. Entonces, ¿qué nos enferma? En el segundo módulo vimos que nos enfermamos nosotros mismos de alguna manera, porque nuestro estado vibratorio o estado espiritual puede alterar nuestro estado energético, nuestra estructura vibratoria, en la que hay fragmentos vibratorios y partículas de fluido de eternidad, ¿no? Pero sacando eso, en el tercer módulo estamos viendo qué de afuera nos afecta. De afuera nos afecta en principio lo que dice la hermana. Todo lo que es mineral tiene que ver, en principio, y entendiéndolo en forma global, con las partículas vibratorias, pero de fluido de eternidad, no fragmentos de espíritu. ¿Sí? Eso nos afecta. Hay minerales que nos afectan y minerales que no nos afectan, que nos benefician. Unidades espirituales externas a nosotros nos afectan. Espíritus, seres espirituales, nos afectan directamente. En la dimensión intermedia humana hoy es tan intenso el sufrimiento y la desesperación que el Maestro Jesús
dispuso que todas las prácticas de liberación espiritual en la escuela sean intensivas. Esa es la causa. Y que transitoriamente queden en segundo término todas otras actividades que no sean la liberación espiritual propiamente dicha, salvo los cursos de conocimientos espirituales, etcétera, pero familiares no, actos espirituales no, actos aniversarios solo con liberación intensiva. Y además se agregó en todas las liberaciones intensivas el pedido por la paz, que sigue vigente, porque nada hay solucionado. Adopta distintas formas, pero no hay solución todavía, hay riesgo todavía. Por eso continuamos anexando a la liberación intensiva, por lo que corresponde el propósito de esa semana, siempre la de la paz. O sea, la primera semana por el país, más la paz. Segunda semana por la salud, más la paz. Tercera y cuarta por la institución y sus componentes, más la paz. Las escuelas que puedan hacerlo. Las que no pueden, no pueden, ¿eh? Lo que puedan, háganlo bien, pero si no pueden lo otro, no pueden. Seres espirituales como nosotros, en la dimensión intermedia humana, nos afectan directamente. Ahora, nos afectan estén donde estén. Vamos a suponer, yo estoy acá y la guerra está en Europa. Pero ese estado vibratorio y energético, bélico, me está afectando a mí, sin que yo me entere. Y entonces, a los 3 meses vuelvo al médico, pero estaba todo bien, y el médico me descubre una anomalía. Pero ¿cómo puede ser? Si estaba bien, no tenía nada. ¿Cómo? ¿De dónde esto salió? Todo nos está afectando, hermanos, en el cuerpo energético y en el cuerpo físico, en el cuerpo orgánico. La vibración de la guerra no está allá a 30.000 kilómetros, está acá. Por eso la guerra no es buena en ningún lugar. Siempre está en todos lados, porque está en la dimensión intermedia humana. Todas las anomalías que existen nos están enfermando, sin que lo sepamos. Lo que percibimos son el dengue, el COVID, las nuevas mutaciones del COVID, las nuevas mutaciones del dengue, todo eso lo vemos. Pero hay un montón de cosas que no vemos. El soldado que muere desesperado y que desesperado va a la dimensión intermedia humana, se va con un componente energético y un componente vibratorio. Y murió en Ucrania y llegó a esa ama de casa que está cocinando tranquila en la cocina la comida del día. Es así. Pero ya desarrollemos los mensajes de Venerable María, Venerable José, donde explican claramente que no es allá. Tenemos que estar, eso nos enferma, eso nos enferma. La vibración social más la vibración energética del conjunto social de los seres humanos nos afecta también. Donde estemos nos afecta. Por eso la liberación es terapéutica, porque la liberación protege vibratoria y energéticamente. A ver, los fragmentos espirituales nos perturban también. Deja la condición de araña una araña.
su estado vibratorio sigue igual. La araña en cuerpo físico se desintegra, pero esa vibración de araña continúa en la dimensión intermedia humana y nos está afectando. Como es energética, el que tiene percepción puede seguir viendo esa araña, porque la energía replica como una fotografía la fisonomía del cuerpo físico que sea. ¿Se entiende esto último? Hay hermanos que acuden a la consulta en las escuelas porque ven arañas, porque ven víboras, porque bueno, esas arañas están, esas víboras están. No están físicamente, están en la dimensión intermedia humana. La liberación lo soluciona. Y se pegan al cuerpo energético. Esos hermanos que realizan acciones espirituales contra otros, enviándole esos fragmentos espirituales para que esos fragmentos espirituales se pegan en el cuerpo energético del damnificado, digamos. ¿Se entiende esto? La liberación espiritual lo contrarresta y nos enferma. Esos trabajos, esas actividades anómalas que se realizan en el mundo desde la prehistoria nos enferman y nos pueden matar también. Triste es decir que hay hermanos de la escuela que aún vestiendo guardapolvo también las hacen. Triste es decir. Bien. Entonces nos influyen unidades, fragmentos. Imaginemos lo siguiente. Retomemos un poquito las partículas espirituales del fluido de eternidad. El espíritu fue creado por Dios en el ámbito del fluido de eternidad. ¿Recuerdan eso? No había vacío, había fluido de eternidad. El fluido de eternidad es al espíritu como el agua al pez, como el aire al ser humano. Este concepto nuevo, antes lo veíamos separado, por un lado fluido eternidad y por otro lado el espíritu. El fluido eternidad y el espíritu conviven. Hay imposibilidad de un espíritu que no tenga una relación con fluido eternidad. Aún hoy nosotros estamos relacionados con el fluido eternidad que está en la mineralización de mi cuerpo orgánico. En la naturaleza, en el agua, en las piedras, en la montaña, en todos lados. En el aire, en el agua. Ese es el fluido de eternidad ensuciado o perturbado. Que aún así lo ensuciamos todo, pero Dios en su armonía nos dio un mundo donde armonizó todo lo que pudo para que podamos convivir. Ese es el equilibrio de la naturaleza, que la seguimos destruyendo nosotros, ¿no? Muy bien. Aspectos terapéuticos de la liberación espiritual. Cuando liberamos, y esto se logra cuando logramos el estado de liberación espiritual, si no se logra en forma reducida. Recambio de fragmentos vibratorios, dirigentes de nuestra estructura espiritual. ¿Sí? El bien limpia nuestro cuerpo energético. De la energía que atravesamos en el diario vivir, de los fragmentos vibratorios que nos envían, de los pensamientos que nos envían.
el bien lo limpia eso. Lo limpian sustancias energéticas humanas. Por ejemplo, en homeopatía, el sulfur lo limpia, el cuerpo energético, por ejemplo. Otros minerales lo limpian, las flores de Bach lo limpian. No es solo la liberación, necesitamos recurrir a todo, sí. Sí, todo con control del médico. No, el médico nos mete más sustancias raras por ahí. Con control del médico, con control del médico. Boeri, hermano Boeri decía, si no nos mata, nos cura el médico, pero bueno. Entonces, el bien nos limpia el cuerpo energético. Renovación de fragmentos vibratorios de nuestra estructura espiritual y desprendimientos lo digo de otra manera, desprendimientos de fragmentos vibratorios que nos han enviado o que existen sin que nos lo envíe nadie en la dimensión intermedia humana. Y además nos liberamos de seres espirituales que nos están afectando, posibilitando en un esquema establecido por el bien su comprobación en todas las prácticas que sean la incorporación espiritual. Nos liberamos de espíritus y ellos se liberan también, los dos nos liberamos, el espíritu y nosotros, el espíritu que me está afectando. Recambio de fragmentos vibratorios y limpieza del cuerpo energético nuestro. ¿Me olvido de alguna? Estos son los beneficios terapéuticos de la liberación espiritual. Por eso hemos decidido, y fundamentado en esto, hemos decidido limitar la respuesta a solicitudes de orientaciones espirituales únicamente para hermanos que sean de fe. Únicamente para hermanos que sean asociados, por lo menos, que sean de fe. Porque cualquier anomalía de las que llegan en una solicitud de orientación espiritual o que el director general atiende, tienen todo este compuesto espiritual que estamos desarrollando. Entonces, ya solo el hecho de acudir a una consulta manifestando una irregularidad como enfermedad, ya tiene un componente energético, vibratorio y un acompañamiento espiritual, ya sea de unidades espirituales como de fragmentos espirituales. Y entonces, a ese hermano, como el bien indica a casi todos los que hacen orientaciones espirituales, necesita la práctica de asistencia espiritual. Pero si no es de fe, es inútil. Nos hace perder tiempo porque no va a venir a la escuela. Aparte me lo han dicho. Hace tiempo atendí a una hermana en otra escuela, no sé si en el norte, en alguna de las que fuimos con el equipo. Tengo mi hijo desesperado porque tiene esto, tiene esto. Una hermana directora. Tráigala a la escuela. Ahí se soluciona. Eso es lo que me llegó del bien. No, a mi hijo no le vaya a hablar de la escuela. Bueno, basta de orientaciones espirituales para hermanos que no son de fe. Consultan por un nietito. ¿Quién va a consultar? La abuelita, porque la madre no es de la escuela. Entonces viene la abuelita y me dice, mire, tengo mi nietito, bueno, traerlo a la escuela. Y no sé, porque la madre no quiere saber nada con la escuela. Bueno, entonces, basta. Nos hace perder tiempo. Respetá
a la escuela. No la uses cuando tengas una dolencia. Vení y sostené el lugar donde llegás a pedir un auxilio que se llama orientación espiritual. ¿Te interesa la escuela por una orientación espiritual? Vení y sostené la escuela. Vení y estudiá en la escuela. Vení y fíjate si es tu fe o no es tu fe. Y si no es tu fe, pedilo en otro lado, porque acá no va a funcionar. No es que el bien no lo va a dar, es que ya tengo una resistencia, yo mismo como espíritu, a esa ayuda que la escuela me puede dar. Y no porque hablan con los muertos, y no porque no sé lo que hacen, y no porque mi abuela me contaba de las luces rojas, y no sé. Bueno, no te va a funcionar, hermano. Me haces perder el tiempo con las orientaciones espirituales para terceras personas que no son asociados. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Muy bien. Vamos a hacer hasta acá, con este tercer módulo, que completa los dos anteriores. De acá vamos a confeccionar un libro, hermana Manolio y equipo, que va a salir para la lectura el año que viene, junto con otro que también ya está por terminarse, pero el año que viene. Esto es un desarrollo mayor al que se hizo nunca en la escuela sobre la salud y la enfermedad. Apreciaría mucho que los hermanos todos estudien. ¿Por qué? Porque es para bien nuestro. Porque teniendo estos principios generales, porque no son específicos, son generales, globales, después va a haber que hacer un trabajo, tal vez un departamento científico, lo que sea, para ir analizando cada uno de estos detalles, pero en forma global tenemos elementos para distinguir una cosa de otra que nunca se realizó así en la escuela. Bien, vamos, sí. Claro, me olvidaba de eso. Gracias, Oscar. El otro, me olvidaba de lo que menciona Oscar. La liberación espiritual actúa con intervención del bien, disolviendo el trauma espiritual mío y del hermano al que yo le posibilité la incorporación. Esa es la más, casi todas son importantes, pero es casi la más importante, porque mi trauma lo llevo por donde vaya. Me voy a la China, me voy a Europa, me voy al espacio, lo sigo llevando. Acá, en la práctica de liberación espiritual, en particular, en todas las que hay incorporación, pero en particular en el culto a Dios, la inteligencia del bien estructuró una práctica donde yo comienzo a disolver mis traumas, y el espíritu al que le doy esa oportunidad también, de la misma forma, porque recordemos que el trauma no es individual. Si mi trauma fuera, no sé si lo es o no porque está a nivel inconsciente, pero fuera que me cuesta perdonar, incorporo por acción del bien, no por una decisión caprichosa mía, sino por acción del bien, un espíritu que también le cuesta perdonar, esa unión, ese estado espiritual que se logra con la intervención del bien, facilita al bien la disolución de los dos traumas. Es una apertura, sí. Y yo me empiezo a limpiar. Y entonces, ¿qué pasa cuando se disuelve, aunque sea mínimamente, un trauma? Yo empiezo a pensar diferente. Me empiezan a ser evidentes cosas que antes no me eran evidentes. Al disolverse el traumas, gracias también, al disolverse traumas se disuelve la base verdadera
de una enfermedad determinada. Que si no, se entra o se sigue en la repetición de esa enfermedad, esté donde esté y en una nueva vida. Ese es el propósito fundamental de la escuela, tener el conocimiento necesario para disolver los traumas que yo tengo, y al disolverlos, un fragmento espiritual se puede anexar a mí, devolviéndome una función, energía y conocimiento. Una maravilla, la liberación espiritual, mejor dicho, el estado de liberación espiritual, que no se compara con ninguna otra actividad conocida en el mundo. El estado de liberación espiritual no tiene el alcance que tiene una oración, ni una plegaria, ni otras actividades espirituales de nuestros hermanos de otros lugares del mundo. ¿Cómo? La liberación tiene una eficacia terminante y más amplia, sobre todo porque es social, pero sobre todo porque es parte de la obra de la redención indicada por Dios a través de Jesús y que se verifica en una única institución en el mundo que se llama Escuela Científica Basilio. No hay otra. No hay otro maestro, el único maestro nuestro es Jesús, y la única institución, una, no una escuela en Paraguay y otra escuela en Europa. Toda es una. Y toda, a los tiempos de hoy, deben ser necesariamente centralizada, tanto en sus aspectos de conocimientos como en sus aspectos económicos, financieros y edilicios, para que nada se disgregue ni se debilite en la institución. Gracias, hermanos. Vamos a pasar a una incorporación espiritual. No es acercamiento. Vamos a ir de a poco dejando el término acercamiento. Acercamiento, vamos a suponer, esta botella se me acercó hasta acá, y ahí quedó, está cerca nomás, eso es un acercamiento. No, es otra cosa más profunda que vamos a describir en su momento, que hace que yo, espíritu, con mi pericuerpo, me separe un poquito del cuerpo físico. Y otro ser espiritual pueda estar más cerca mío, más incorporado en mí, no tan cerquita. Cerquita como que, bueno, venís cerquita, pero no. Bien, vamos a pasar entonces a una incorporación. No sé qué nombre le vamos a dar, porque hay que definirlo bien. A medida que el maestro aclare más, lo vamos a hacer. Vamos a recibir un hermano nuestro que está en armonía, un guía espiritual. Tengo una idea, pero ustedes vieron, el maestro en mi casa me hace un avance, pero el desarrollo total es acá. Sí, y sacamos el escritorio. Manteniendo la elevación espiritual, porque entiendo que hay un pequeño desarrollo en la descripción que hay que hacer.
pidiendo al bien. Continuamos con elevación espiritual, pidiendo al bien. El hermano que tenga que hermano Orieta. Manteniendo la elevación espiritual, en silencio. Podés permitir el acercamiento espiritual. Los hermanos que puedan acompañarme en la descripción pueden hacerlo. Es difícil escribir. Se ha incorporado quien ha sido un hombre. Un hombre de la época del maestro, antiguo. La cabeza está cubierta con una tela y a la altura de la sien una vincha de tela la aprieta y cae a los costados. Es un hermano con la vestimenta del pueblo judío de la época del maestro. La tez, no se observa cabello porque está cubierto, es una tela blanca. Ojos oscuros, la tez blanca pero tostada por el sol. Sí se ven patillas entre canas, unidas a un bigote y una barba larga. No me atrevo a decir, casi si fuera de 2 puntas. No está vestida a la usanza romana, como si con toga, sayal y todo eso. Tiene un vestido largo que le llega hasta los tobillos, redondo en el cuello, color marrón claro. Y sobre esto tiene otro que también llega hasta la altura de los tobillos, todo abierto adelante, mangas muy anchas, sandalias de época, pero no las piernas descubiertas, sino envueltas en tela. Ya anciano. Al lado está el maestro. Al lado de la venerable María. Es hasta donde puedo percibir. Lo que el bien me indica que fue un apóstol del maestro. Se llamó Felipe.
Felipe el apóstol, un hombre muy instruido, con gran conocimiento del saber de la época, con conocimiento de las escrituras de aquel tiempo, las escrituras judías, pero que al conocer al Maestro despertó en él las comprobaciones, una fe enorme, pero tenía su idiosincrasia, perteneció a una familia judía muy holgada económicamente. Y algunas cosas del Maestro les costaba asimilarlas. Y fue aquel apóstol que el Maestro silenciosamente se fue a dormir al granero, porque había percibido el estado de ese hermano, perteneciente dentro del pueblo judío a familias adineradas. Aproximadamente 70 años. Conoció al Maestro ya grande. Fue el apóstol Felipe. Ya no está más esa imagen. Ahora, siendo el mismo espíritu, está la imagen de un hermano muy conocido, alto, corpulento, con formación de la cara redonda, la frente abovedada y muy amplia porque tiene escaso cabello, tiene poco cabello a los costados, fue oscuro, hoy entrecano, alrededor de 60 años, cejas amplias, ojos oscuros, mirada dulce, tez absolutamente blanca, casi pálida, nariz recta, ancha la base, corta, boca mediana, de labios carnosos, pero la cubre, está totalmente afeitado, pero la cubre un bigote muy ancho en la base de la nariz, se va reduciendo y en sus extremos tiene una vuelta hacia arriba. Mentón redondo, doble mentón, cuello recto, y vestía la usanza del siglo XIX, un traje oscuro, camisa blanca y un moñito, zapatos oscuros, pantalón oscuros, alrededor de 50, 55 años. Tiene luz, completamente luz. Y ahora sí, al principio estando el Maestro solo y su apóstol Felipe, ahora está el Maestro, María, los fundadores, Venerable Blanca, hermano Pedro, los directores generales, hermanos directores, y recibimos entonces a quien fuera Felipe el apóstol y en su última encarnación el hermano Eugenio Portal, cofundador de esta escuela. En épocas pasadas fue el hermano Herodoto, también un hombre muy instruido. Después de haber sido apóstol del Maestro Felipe, fue rey de Francia, Luis XIV, y por último, nuestro querido hermano Eugenio.